Listos, listos. Listo. Vamos a llevar. Sí. Buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de Coffee Brain virtual a través de Facebook y de Zoom. Muchas gracias a todos por acompañarnos y el día de hoy, estamos el equipo, como siempre, la doctora Kitsia Ruiz, psiquiatra, con alta especialidad en trastorno depresivo y bipolar. Bienvenida, Kitsia, muchas gracias como siempre. Gracias, buenos días. En los controles, por supuesto, Monique de Amas1, que siempre hace posible esta transmisión. Muchas gracias, Monique, bienvenida. Y nuestra invitada del día de hoy, que también ya la conocen, ella es la psicóloga Mercedes Navarro, quien además tiene una amplia experiencia también en tanatología. Y justamente el día de hoy vamos a tocar el tema de duelos y rituales. Así es que muchas gracias, Mercedes, por compartir con nosotros toda tu experiencia y conocimiento. Buenos días. Vamos a dar comienzo. Buenos días, gracias Lupita, gracias Kitsia, gracias Monique. Pues surge la idea de volver a hablar otra vez de los duelos y los rituales, porque desafortunadamente cada día gente más cercana a nosotros pues está perdiendo la vida por esta pandemia en la que estamos viviendo, y de pronto nos vemos muy limitados a muchas cosas, ¿no? Desde poder hacer un funeral a poder reunirnos con las personas y con los seres queridos para el apoyo emocional o las condolencias. Entonces, pues arrancamos con el tema de duelos y rituales. Y yo quisiera preguntarte, Mercedes, y recapitulando un poco, porque yo sé que lo hemos hablado mucho, ¿qué es un duelo? Ok, bueno, mira, el duelo, cuando nosotros perdemos algo o a alguien que es importante en nuestra vida, nos duele. Y en ese momento se inicia ese proceso de duelo. Y aquí la familia tiene, ¿qué empieza a hacer ante un duelo? Empieza a desarrollar mecanismos de adaptación que le permiten continuar pues existiendo, si le podemos decir, en cualquier circunstancia. Sin embargo, ¿qué hay que tomar en cuenta en un duelo, en estas pérdidas? Que cada persona vive una realidad diferente en el duelo, porque el duelo es una mezcla de cultura, de la personalidad, del tipo de vínculo y de las circunstancias de la muerte. Entonces, a mí sí me gustaría como que a todos les quedara más claro, hemos estado viviendo con tantas pérdidas, con tantas muertes, o sea, pérdidas materiales, pero también pérdidas familiares, que el duelo es único y por lo tanto la gente se va a afligir o va a manifestarlo por tanto tiempo y con tanta intensidad como lo necesite y como lo sienta. Que eso es muy importante, ¿no? Porque parece que no hay tiempos para el duelo, ni tampoco hay una intensidad de la emoción o del dolor. Cada quien lo vive de forma muy personal y tenemos que empezar por validarnos, ¿no? Por entender que estamos ante una pérdida y validar todas esas emociones que se pueden despertar ante un duelo. Sí, y fíjate, esto es muy interesante también ir teniendo más conocimiento cada vez para enfrentarla de mejor manera. Es obvio y es evidente que el duelo es un proceso emocional, pero también es un proceso cognitivo y obviamente conductual. Hay un filósofo, Cunningham, que decía, cuando la muerte se reconoce como inevitable, más que una fuente de ansiedad, se convierte en una fuente de desarrollo y motivación. Y yo creo que eso es mucho la finalidad, que la gente cada vez conozca más, se familiarice más con qué puedo hacer ante este dolor. No estoy diciendo, para que nadie lo malinterprete por ahí, que eviten el dolor, que no hay que llorar, que no hay que estar triste. No, nada de eso. Simplemente cuando tenemos el conocimiento, echamos mano de conductas muy dirigidas para irnos sintiendo mejor. Y bueno, pues vamos teniendo algunos comentarios. Está Maruchi Garrido que nos saluda, también Marcela Santervaz. Muchas gracias, saludos a todas. Si van teniendo algún comentario, alguna pregunta, aprovechemos que tenemos al experto en duelos aquí y estamos en este tema hoy. Y Sí. Adelante, adelante. ¿Qué hacer ante la pérdida? ¿Cómo
Porque, ok, ya está el duelo, ya tenemos la pérdida, ya entendimos que es un duelo, que tenemos emociones. ¿Cómo empezamos este proceso de rituales y por qué es tan importante? Precisamente así empezamos, con rituales. El duelo implica, como les decía, es la superación de la pérdida, pero eso va acompañado de rituales, porque los rituales te permiten transformar ese vacío que nos queda, nos permite transformarlo con rituales. Los rituales son hábitos. Antes de la pandemia, el duelo era un proceso que no se limitaba, ¿no? Podíamos tener todos estos rituales funerarios que es en donde empieza, o cuando tu familiar, si es por una muerte anticipada, una enfermedad, pues puedes acompañarlo. Empieza un duelo anticipado, pero es muy real, porque estás cerca de la persona, estás viviendo este deterioro y eso te va ayudando. Ahorita, obviamente, todo eso está limitado por el resguardo extremo, por el confinamiento de la muerte. Eso nos impide realizar estos rituales, ese acompañamiento, ese podernos abrazar, esa última despedida. Entonces, ante esa pérdida, precisamente lo que va a ayudar, y es básico, rituales. Los rituales que podamos ir implementando, esto ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, ¿no? El suplantar esa ceremonia, ese velorio que se acostumbraba por algo virtual, ¿no? De alguna manera acompañar. Y también podemos hacer otras cosas, otras acciones que nos van poniendo en contacto con ese vacío que nos dejó la pérdida. Y ahí es en donde entra pues el sufrimiento, el dolor. Hay que valorar, es todo ese momento de tristeza. Cuando nosotros implementamos rituales, nos lleva, uno, a reconocer la pérdida. Otro, a valorar la importancia de que ese objeto o esa persona, qué importancia tiene en nuestra vida, nos ayuda a soportar el sufrimiento, el ritual, y también esa frustración hasta que uno llega al restablecimiento, porque los rituales nos dan estructura. Acabas de Marta mencionar Cisneros una nos palabra, pregunta cuando hay... Ajá. acabas de mencionar una palabra, antes de ir a la pregunta, acabas de mencionar una palabra muy importante, tristeza. ¿Cuándo la tristeza, o cuál es que no existe un aparato para medir la intensidad o el grado de tristeza, ¿no? Al final es una emoción que cumple con una función y hay que validarla. Pero ¿cuándo esa tristeza se podría empezar a convertir en algo patológico o algo que requiera un poco de atención o de ayuda? ¿Cuál sería esa diferencia entre tristeza y depresión? Lo que pasa es que en el duelo se vive una tristeza profunda, sobre todo al principio. Pero el duelo no es lineal, sino es como un bucle, una montaña rusa. Sí vivimos esa tristeza profunda, pero salimos, tenemos espacios. Los primeros días sí no. Estás metido en la cama quizá, tapado hasta acá y no me quiero ni mover. Y es válido los primeros días. Me refiero a 3, 4, 5 días y ya. Y después sí se requiere de estas acciones que les digo. Si tú permaneces en esa tristeza profunda, dejas de ser funcional, no te reintegras a la vida, pues ahí hay que pedir ayuda, porque con todo y el dolor, precisamente estos rituales, estas conductas, bueno, pues me duele muchísimo, estoy sufriendo, pero me paro porque voy a empezar a contactar con la vida, con el mundo, con mis obligaciones, para empezarme a restablecer dentro de un equilibrio. O sea, sigo tocando el dolor, pero también la vida. ¿Sí? Porque si no, entonces sí nos hundimos en el dolor y ahí es cuando se convierte en una depresión clínica. No sé si te respondí, Kitsia. Sí, yo creo que está bastante claro. Y Marta Cisneros nos comenta, cuando algún ser querido tiene una enfermedad terminal, ¿es recomendable asistir a consultas de tanatología antes de la pérdida? Claro que sí. Eso te va preparando. Realmente el tanatólogo lo que te va a ayudar es abrir las vías de comunicación familiar. Y no tanto para decirle, te estás muriendo. No. Hay muchas cosas que nos guardamos para mañana. O es una relación distante. Entonces es muy importante, es muy bueno para que haya esa apertura entre la familia y
pues sea un paso más ligero. Yo no digo que no es doloroso, pero sí más llevadero. Sí, son temas que es difícil a veces de abordar uno mismo, no sabría cómo empezar o teme uno lastimar al otro hablando del tema y es ahí donde un tanatólogo puede facilitar el que la familia, como dices, no se guarde las cosas, pueda compartirse, acompañarse y eso pues definitivamente crea un alivio sin obviamente quitar el dolor porque el proceso se vive, pero se vive de una forma más, como dices, más ligera, ¿no? Sí, miren, una cosa bien importante, a veces las familias no quieren decirle al primer actor, ¿no? Bueno, ahorita hablando del COVID, pues obviamente ya saben, ¿no? Cuando entran y por lo que entran y las posibilidades, pero en una enfermedad de tipo terminal que es anunciada, es muy importante que la persona lo sepa, hasta los niños, los adolescentes. Y uno como familiar no es ni el obligado ni el indicado para decirle cuál es su situación. Es el médico el que tiene que explicarle cuál es su situación, cuál es la expectativa, qué se puede hacer. Y ya uno como familiar acompañarlo en ese proceso, ¿no? Y ir acompañando, hablando de esos miedos, que es lo que hace el tanatólogo, que vaya aceptando esta nueva estado de vida, porque obviamente una enfermedad terminal te va deteriorando, te va disminuyendo tus capacidades. Y hasta la posibilidad de despedirse, ¿no? De no dejar pendientes, de arreglar papeles, que eso también a veces se queda atorado, ¿no? Sí, eso es bien importante, pero mira, pasa lo que yo digo en saber qué es lo que le pasa a la persona. Cuando tú estás dentro de un núcleo y está pasando algo y no te dicen, solo percibes que pasa algo y te sientes súper inquieto. Entras en ansiedad, en estrés, porque no sabes qué pasa. Con una persona que tiene una enfermedad terminal es lo mismo. Prefiere la persona saber qué tiene a estar con esta Incertidumbre. expectativa, incertidumbre. Cuando le dicen, tienes esto, o por muy malo que sea, la persona toma el control de su vida y empieza a tomar las decisiones que considere pertinentes. No que las personas decidan por ella qué quieren hacer. Y eso, aunque estés muy malito, te da el control de tu vida. Esa sensación de que yo decido. ¿Qué es? ¡Wow! Pareciera que es como muy importante estar preparados y es algo a lo que no se nos enseña, ¿no? Y en esta situación de emergencia que estamos viviendo, parece que ocurre todo lo contrario, porque entonces pierdes la salud en un día y en 3 días ya estás muerto, ¿no? Y no me imagino la angustia que es de pronto entrar al hospital sabiendo como ya cuáles son tus probabilidades de salir o no salir, no solamente para el enfermo, sino también para la familia. ¿Cómo en esta situación ¿cómo se prepara a uno? O sea, porque, a ver, una enfermedad terminal te da como un cierto margen, ¿no? A lo mejor te da días, semanas, meses o incluso años, pero algo que pasa tan rápido, ¿cómo lo preparas? ¿Cómo inicias ese proceso de duelo? Sí, pues con una formación tanatológica incluida en el núcleo familiar. Así como se hizo con la educación sexual en su momento, hay que hablar de la muerte, hay que hablar de las emociones. Eso nos ejercita y nos prepara para la vida y la muerte es parte de la vida. La Ahora vamos a persona, necesitar un intensivo de eso. sí, 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 claro, pero si es una preparación, yo no digo que no te vaya a doler cuando te preparas. Nunca vamos a estar preparados para perder a alguien que amamos. Ni yo que llevo 20 años metida en este rollo. Yo no sé realmente en el momento cómo pueda reaccionar, ¿sí? Sin embargo, ya tienes un conocimiento que te da esa brújula por dónde caminar para enfrentarlo de la mejor manera. Y por Pero lo entonces, menos saber qué te está pasando. ¿Sí? o sea, Sí, definitivamente tener como este acompañamiento ante, o sea, aunque sea rápido, aunque sea una intervención, aunque vayan a ser solamente unos días o unas horas, cualquier soporte, información, ayuda que podamos tener, aunque sea en un periodo de tiempo corto, pues resulta ser muy valiosa entonces. De ahí la muy importancia de valioso. esta plática. Muy, muy valioso, porque como yo les decía, los rituales son acciones.
acciones que te dan cierta estructura. Cuando tú recibes este apoyo, ¿qué es lo que empiezas tú a hacer dentro de esto? Empiezas a ayudar a las personas a descubrir qué herramientas tienen de ellos. Empiezas a ayudarles a que le vayan dando un significado, en que vayan actuando. Acuérdense, es actuar. Miren, la verdad es que el dolor ante la muerte, esto que está pasando tan súbito, nos deja sin fuerza. Nos deja sin fuerza para mantener hasta las relaciones entre nosotros, se nos tambalea todo lo esencial para vivir. Y lo único que nos ayuda, va a sonarles así como, a ver, Mercedes, nos ayuda mucho vivir en el amor. El amor quiere decir vivir al día. El amor quiere decir vivir presente. Cuando nosotros estamos enfrentando estas situaciones, el doliente en sí no nada más asume esta identidad que le da la mezcla de cultura, familia, personalidad, circunstancias, vínculos, sino también el doliente vive emociones y sentimientos que lo llevan a tomar decisiones y a desarrollar ciertos procesos o acciones personales con los que se identifica. Ahí es en donde ayuda la terapia. Ahí es en donde ayuda el tanatólogo terapeuta. ¿Por qué? Porque le va ayudando a que le dé significado para ir elaborando ese proceso. Cuando ahorita que es tan fuerte estos eventos, de por sí la muerte es traumática. Ahorita como se está presentando con esta pandemia, es más. Entonces, si tú recibes este apoyo, eso te va a ayudar a no negar el duelo y también a no hundirte en el dolor. Hay que permitirnos ser humanos. Y los humanos sufrimos y los humanos nos morimos también. Hay que asumir el dolor, porque eso es parte de, pero también reconocer que tenemos que trabajar en nosotros mismos. La muerte no está bajo nuestro control, que es el primer traba que nos ponemos, pero sí está todo lo que nosotros decidamos hacer con ese dolor. Seguimos agradeciendo por sus saludos. Gracias, Nelly. Buenos días. Blanquester Magaña también. Muchas gracias a todos por sus saludos y por escucharnos. En medio de este dolor y de estas emociones, hay una emoción muy peculiar y muy particular en este momento, que se llama culpa. Uy, sí. Y es la culpa, muchas veces, o la mayoría de las veces, pero si solo me reuní con mi familia, si solo fui a llevarle flores a mi abuelita, si solo festejamos el cumpleaños, cuando nos han dicho en repetidas ocasiones, no a las reuniones sociales, las reuniones familiares es ahorita lo más peligroso. Y entonces, tristemente, después de esto, pues vienen desenlaces catastróficos donde no solo murió el abuelito, murieron los papás, murieron los hermanos y se acabó la familia completa, ¿no? Y tenemos 1 o 2 sobrevivientes que una de las emociones que despierta es culpa, ¿no? Porque lo escuchamos y lo vemos todos los días, es si no nos hubiéramos reunido, si no hubiera ido, si no hubiera estado. ¿Cómo se puede empezar a trabajar esta culpa? Bueno, lo primero es reconocerla. Hay veces que no lo reconoces y solo están como atorados, ¿no? No le pueden poner nombre, hay que sentir todas esas emociones dolorosas. Sentir culpa, sentir tristeza es una señal de que estamos vivos. Y que somos seres humanos imperfectos, no somos perfectos. Si pudiéramos de verdad controlar minuto a minuto cada uno de nuestros pasos, pues te aseguro que ni te hubieras separado de tu familiar, que hubieras hecho a lo mejor cosas diferentes. Pero somos seres humanos y tenemos también esas necesidades de ver a las personas que queremos. A veces perdemos también los pies y no tomamos estas precauciones. En el duelo, pues parte del duelo es la culpa. Casi nadie, o sea, son muy contadas las personas que en tiempo normal, no en tiempo de pandemia, se pueden escapar del duelo, de la culpa, cuando se les muere un familiar. Ahora hay mucho más culpa por todo esto que estás comentando, Kitsia.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que reconocer por qué me siento culpable. Nos ayuda mucho escribir todas las cosas y después reflexionar qué tan objetivos son estos pensamientos y poder ir resignificando toda esta pérdida, todas las acciones que tuvimos. Todo eso va a influir, ¿no? De hecho, la pérdida no es que vayas con el terapeuta, con el tanatólogo y en una sesión puedas tú de verdad deshacerte de esa culpa. Es todo un proceso que lo tendrás que retomar y retomar las veces que sea necesario hasta que tú ya te sientas con esa aceptación, con pues esa experiencia de vida que tuviste para ahora cambiar. Es muy dado decir, yo mismo lo he dicho muchas veces, ¿no? Que algo doloroso te lleve a ser una mejor versión de ti misma. Yo quiero decirles que todos somos perfectos como somos. Más bien lo que hay que retomar de esta culpa o de este dolor es aprender a hacer las cosas diferentes y nos damos cuenta que hicimos algo que dañó o perjudicó realmente, porque normalmente la culpa no es real, ¿eh? Es muchas veces una culpa imaginaria. Pero si fue real, bueno, pues hay que poner cartas en el asunto y hacer las cosas diferentes. ¿Cuáles son Sí, esas no es que uno frases? quiera hacer daño a nadie. Finalmente suceden las cosas pues casi, o sea, de una forma pues, no aleatoria, pero no, y a lo mejor sí con responsabilidad, pero no por un deseo de daño al otro, que es ahí donde cabría la culpa, ¿no? Así es. Esta culpa viene de pronto rodeada de muchas frases. Y si hubiera, digo, en COVID y en no COVID, ¿no? O sea, en COVID en no COVID es la fantasía de si lo hubiera llevado al doctor, si hubiera recibido el tratamiento, si hubiera hecho. Ahorita en COVID es si no me hubiera reunido y si no hubiera ido y si no hubiera estado. Y es crearnos como escenarios de pronto muy fantasiosos, como si pudiéramos regresar en tiempo y a veces nos quedamos reciclados en ellos. Y esto evidentemente genera mucho más aflicción emocional. Tú como experta, ¿cuáles serían como esas palabras para las personas que están como con esta fantasía de y si no hubiera ido y si hubiera pasado? Sí. Mira, más que palabras o consejos, cuando una persona siente culpa, hay que ayudarle a expresar esa culpa y cuestionarse si estamos hablando como algo que pueden hacer las personas que están del otro lado, es muy válido cuestionarnos. Si tú le dices a alguien, no sientas culpa, pero si hiciste esto, esto y esto, eso no ayuda. Simplemente es más bien validar toda esta emoción que estás sintiendo. Y para las personas que nos ven aquí y que pueda ser como una herramienta, ¿qué me puede ayudar? Bueno, primero reconocer esa culpa, todos esos hubieras, y después preguntarte, a ver, ¿qué hice? Pues vi que tenía temperatura y llamé al doctor. Pues el doctor me dijo que hiciera esto. Pues me dijeron que le alquilara un tanque de oxígeno. Y entonces la persona empieza a reconocer qué tanto hice yo para ayudar, qué tanto hice pude hacer por esa persona, qué tanto estuvo a mi alcance de lo que hice. Eso en el caso de que sea una culpa imaginaria, ¿no? Y más bien ubicándome en los hubieras que dices, Kitsia. A toda esa lista de hubieras hay que empezar a hacer una lista objetiva de qué sí hice, ¿no? Y también hacer ese recuento. Y eso te va a ayudar como a ir encontrando un balance. Claro, y entender que uno hace lo mejor que puede desde el lugar en el que está con las herramientas que tiene, ¿no? Y que eso es suficiente. Así es. Si la situación hubiera sido otra, hubiéramos actuado de forma diferente y nunca actuamos pensando en que le vamos a hacer un daño o un mal a alguien. Así es, efectivamente. Y bueno, no sé si tienen más Respecto de los preguntas. rituales, sí, yo estaba pensando respecto de los rituales, en cómo ahorita no se están pudiendo realizar de la forma tradicional. Si pudieras hablar un poquito más de qué es lo que se puede hacer ahorita para no quedarnos sin esa parte del proceso que es fundamental para que el duelo no se complique, ¿no? Así es, claro que sí, Lupita. Me gustaría como retomar que los rituales tienen una función terapéutica en la elaboración del duelo. ¿Sí? Es los significados que influyen en esa elaboración y en ese crecimiento personal, los vamos viendo reflejados en las conductas, que es lo que les decía. Los rituales nos regulan
nos regulan en todo este proceso y tienen muchas funciones los rituales. ¿Qué podemos hacer? Nada más para que entendamos como un poquito, porque a lo mejor decimos ritual y solo nos enfocamos en el ritual de la muerte, pero nosotros somos seres de rituales, de costumbres. Las costumbres son rituales, ¿cierto? ¿No? Aprendemos en una familia cierto rol, te van enseñando que a la hora del desayuno, la hora de la comida, cómo se festeja la Navidad, cómo se festeja el Año Nuevo, cómo festejas los cumpleaños, cómo acostumbra la familia a vacacionar. Todos esos son rituales, son costumbres. Y hay rituales que son de continuidad. ¿Qué pasa? Los repetimos tanto para poder mantener no cierta, sino la normalidad dentro de cada etapa de nuestro ciclo, de nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos hacer ahorita? Miren, dentro de los rituales algo que está implícito. Los rituales pueden ser diarios y allá voy a aterrizar qué pueden hacer, pero quisiera yo por eso empezar porque es un ritual, para que tengamos claro que todo lo que hacemos son rituales. Desde que me paro, me baño, medito, desayuno, es un ritual. Entonces, como ven, los rituales pueden ser diarios, semanales, anuales, y tienen la función de desprendernos de lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo. Y normalmente los rituales se pueden dar en grupo o de manera individual o en la cultura, porque todo eso nos ayuda a sentir pertenencia. La ausencia de rituales, para que vean nada más cómo estamos llenos de rituales el ser humano. En la cultura, la ausencia de rituales de continuidad nos lleva a esa ambigüedad, a esa confusión en los roles que desarrollamos. Por eso también ahorita nosotros nos sentimos así, o sea, no tenemos de dónde agarrarnos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a aterrizar un poquito más. Con los rituales recorremos paso a paso el camino de nuestra vida. Wow, o sea, pues, te voy a interrumpir tantito porque yo no había visto esta perspectiva de este tema, o sea, me había enfocado muchísimo a la muerte, pero ahorita que estás diciendo esto, veo que nos cambió todo, los rituales de todo y los duelos, todos estamos enfrentándolos a pesar de que no hayamos perdido por muerte, digamos, a alguien. Así es, Lupita. Y el uso de rituales sirven precisamente para provocar cambios. Cambios que te van a ayudar al mejor funcionamiento tuyo, de la familia, de tu entorno, todo. Y aparte, todo ritual debe ser flexible y adaptarse a las necesidades individuales y también colectivas. ¿Saben por qué? Los rituales nos motivan para realizar cambios necesarios. Y en el duelo promueven precisamente esos recursos de transformación que nos van permitiendo aceptar el sufrimiento, aceptar los síntomas, que entre ellos la tristeza, que nos peleamos tanto con la tristeza, ¿no? Compartirla con los demás en el momento del funeral o del ritual como tal. Sí, entonces los rituales es lo que promueve realizar cambios conscientes, intencionados. Esto va a disminuir esa sensación de miedo, esa sensación de abandono, esa sensación de estoy en un hoyo negro y descubrir lo nuevo. Cuando tú te motivas a hacer algo, traes algo de descubrir algo. La vida es una máquina de crecimiento a través del conflicto. Y si nosotros tenemos esta flexibilidad, esta apertura con los rituales, vamos a descubrir que se puede. Se puede. Y todo este preámbulo, por decirlo así, pero sin embargo me pareció bien interesante que dices, Lupita, ay, no lo había visto así, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ¿qué va a pasar? Los rituales nos van a ayudar a llevar una vida más aceptable, más feliz. Sócrates decía que conocer el bien te lleva a hacer el bien, pero no tenía tanto razón como lo creemos, porque el hecho de solo conocer algo no es hacer. Y lo que va a hacer un cambio realmente es
la acción y la repetición. La clave, acuérdense, es la ritualización de lo que hagamos para poder salir adelante en el duelo. Quizá ahorita la mayoría pueden estar solo enfocados en las cosas más difíciles que están pasando y en el dolor. Y eso es de manera natural, pero porque hay personas que solo se pueden enfocar en el dolor. Aquí es en donde nuestro cerebro entra en acción, Lupita, y ahí van las cosas. Nuestro cerebro entra en acción con la repetición. Las vías neuronales se fortalecen y vamos logrando cambios importantes a través de la emoción que estamos experimentando, de la cognición, el conocimiento que estamos recibiendo y la conducta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo hablo de hábitos. Hábitos intencionados Sí, para está lograr increíble que lo digas. Esto que estás mencionando, yo lo estoy observando muchísimo con todas las personas, particularmente los niños, los adolescentes, que se han tenido que quedar en casa y que justamente han perdido sus rituales, por llamarlo así, sus hábitos de despertarse a cierta hora, bañarse, irse a la escuela. Y de verdad está generando un impacto tremendo en sus estados de ánimo, están padeciendo mucha ansiedad, muy difícil organizarse dentro de la casa porque no le damos la importancia a estas formas que ahora los papás tienen que ayudarles a estructurar, ¿no? Los nuevos hábitos. sí, los nuevos hábitos. Acuérdense que el cerebro se esculpe con rituales, ¿no? Ya lo decía Y Mahatma que Gandhi. pensábamos que iba a pasar automático. Exactamente. No éramos Pensábamos que se iba a dar en conscientes, automático y para nada. ¿no? Tiene que ser como muy consciente, muy intencionada la conducta. Y en el duelo también. Tienes que irte haciendo pequeñas metas Que eran que te hábitos ayuden. que, claro, y ahora pues nos tocó rehacer, ¿no? Tenemos muchísimos comentarios, rapidito, nada más para darles espacio. Un abrazo a mi querida Mercedes, dice Frida Ojeda. Ah, gracias. Noela Rodríguez dice, es necesario tener una guía. Tina García dice, mi esposo perdió a su padre por COVID y me inculpa por abandonarlo. No sé si quieras tú comentar algo y seguir Sí, con lo de los sí. rituales también, Sí, ¿no? claro que sí. Como les comentaba, ante el dolor tan grande, nos desconectamos hasta de las personas que amamos. Y obviamente, ¿a quién vamos a culpar? ¿Y con quién nos vamos a pelear ante el dolor nos enojamos? Pues al que tenemos más cerca. Así es de que no te mortifiques, no asumas personal esa culpabilidad. Tu esposo está en un dolor muy grande, está en un momento del duelo en el que culpamos a todos, hasta el que se murió por haberse dejado morir. Adiós a Entonces, la vida, a todo. a todo. Entonces, no hay que asumir personal, hay que poder validar esas emociones, no decir sí, sí soy culpable, no. Dejar que se desahogue, que hable, ¿no? Y con el diálogo irá entrando, será más objetiva su percepción de lo que pasó. Sí, y sin justificar entender que cuando uno está con tanto dolor y a veces con tanta frustración y tantas emociones, puede decir palabras que ni siquiera se están midiendo, como cuáles son los alcances. Es simplemente una forma de desahogo. Entonces, también entender eso, que no es personal, que es una forma de liberar un poco esa tensión emocional que se está teniendo, ¿no? Las palabras pueden ser muy torpes en ese momento. Así es. Sí, y bueno, no sé si quieras ver otra pregunta o lo que les iba a comentar, que ante todo esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, eh, sería muy bueno considerar lo que decía Mahatma Gandhi o dijo en algún momento, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Ya dejémonos de pelear porque lo que hace el vecino, el otro, y aplicarnos en nosotros de verdad acciones bien concretas, bien aterrizadas, con metas pequeñitas que nos vayan llevando a una meta mayor. Y tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedes superar un duelo cuando tú sobrevives un accidente y tu acompañante no? ¿Cómo superas esa culpa?
Es lo mismo que les decía, ahí esos son duelos traumáticos de entrada que sí necesitan muchas veces el empujoncito y la ayuda profesional para poder elaborar esa culpa, es reconocer, a ver, ¿cuánto estuviste tú implicado, no? Ser objetiva, porque cuando sientes esa culpa te haces muchas historias en tu cabeza, ¿no? Acuérdense que en el duelo se mezcla el pasado, el presente y el futuro y nos trae la cabeza como una batidora de emociones. Lo mismo que les decía al principio, escribir y reflexionar sobre lo que escribes y empezar con esta lectura a ser un poquito más objetiva, qué tanto estuve implicado. Algo que nos hace sentir muy culpables es porque para todos siempre la muerte va a estar a destiempo, ¿no? Y cuando es, por ejemplo, aquí, los dos que estuvieron expuestos a morir y tú quedas de sobreviviente, muchas veces dice, debí haber muerto yo. Yo que soy mala, ¿no? Y te das una arrastrada y te haces un juicio mega mayor de todos tus defectos en lugar de ver tus fortalezas, en lugar de él que era... Porque eso es parte de la culpa. O sea, ¿por qué no fui yo en lugar de la otra persona? Entonces es todo un trabajo. O sea, no es tan sencillo ni es así como receta de cocina, por lo que les digo, todos somos diferentes. Aunque sí, hablando específicamente de lo que hablábamos del tema central, que son los rituales, acuérdense que es una acción sistematizada, son actos que se repiten. Esto, si lo empalmamos con la culpa y el ejercicio que les estoy diciendo, obviamente ya da más sentido. No es que por la primera vez que yo escriba, lo reflexione y lo analice, ya la hice. Tendré que retomar ese papel e ir modificando la manera, irme cambiando la historia. Conforme yo avanzo y voy saliendo un poquito del dolor, voy siendo más objetivo en mi realidad y también vamos cambiando la historia que nos hicimos tan terrorífica en nuestra cabeza. Sí, porque de ninguna forma hubo una intención de daño, ¿no? Y que este tipo de muertes así tan rápidas como puede ser un accidente y como están siendo las muertes por COVID, son muertes súbitas, pues un tanto inesperadas, porque aunque sabemos que hay una condición de salud masiva que nos amenaza, pues nadie está realmente pensando que va a suceder en algún miembro de la familia. Entonces son los duelos que se pueden complicar y como tú dices, integrar esto como parte del ritual, que así lo voy entendiendo, ¿no? Como que sea parte del proceso y ese es un proceso que sí podemos hacer ahorita. Y yo también me preguntaba como de los rituales sociales, ¿no? Como de algo que yo he visto es pues esta dificultad de no poder, pues en ocasiones ni siquiera ver la persona fallecida, o sea, porque a veces no lo permiten, no, obviamente no puedes hacer un funeral, no puedes reunirte con la familia, no tienes tiempo de hacer eso. ¿Cómo se puede eso, pues hacer un ritual distinto para que no se quede en el aire abierto, ¿no? Sí, de hecho es importante hacerlo ritual. Ahí entra nuestra creatividad y la parte, la identidad de la familia o de la persona. Yo de acuerdo a mí, ¿qué quiero hacer? A lo mejor lo que yo quiero hacer es grabar un video buscando fotografías de la persona que ya no está, haciendo como un video como un homenaje a la persona que ya no está, compartirlo con mis redes sociales, quizá hago una ceremonia, una misa virtual según tu creencia religiosa, invito a las personas, eso al principio, ¿no? Invito a las personas a que me acompañen y de esa manera vamos haciendo rituales. Pero esto es algo bien personal. Es súper valioso que lo digas así porque yo me he encontrado con la dificultad de hacer algo diferente. Ajá. Lo que yo he visto que sucede es, como no pude hacer lo que yo sabía que había que hacer, nos quedamos como en pausa. De hecho, como a veces esperando a que se pueda hacer el ritual más tradicional y eso va a tardar, pues, hasta probablemente otro año. O sea, Probablemente en 2024 más o menos. imagínate sostener
ahí esta traba en tu proceso se queda como flotando y ese permiso que uno se tiene que dar, como dices, de ser creativo y de adaptar algo a la forma de uno, de la familia, es algo bien, bien importante de decir. Claro que sí, y no, mira, cuando todavía estamos esperando hacer el ritual de antes, seguimos aferrados a algo que no existe ahorita, algo que no es posible, algo que tenemos que cambiar y modificar por nuestra salud mental. ¿No? Entonces, Familiar. tenemos que cambiar, tenemos que hacer cambios, tenemos que crear rituales diferentes. Es que, Perdón, es que aquí entra, como les decía al principio, en el duelo se mezcla la cultura que tiene muchísimo peso en nosotros y los rituales los aprendimos culturalmente y son cosas que hicimos una vez y otra vez y escuchamos, esos son los rituales. Bueno, Funcionan, pero ahorita no se pueden usar. exactamente, funcionan, pero también funciona el crear y hacer cosas diferentes, alimentar a nuestro cerebro con otras cosas que lo ayuden a avanzar. creo que voy a hacer un comentario y esto va a dar pie a la siguiente pregunta. De pronto se nos olvida que un duelo sí nos cambia la vida. Que pretender esperar a que las cosas vuelvan a ser como antes es solamente una fantasía. Y no es cuestión de no tener esperanza, es cuestión de entender que la vida ya cambió y que nuestro presente y lo que viene es completamente diferente. Y a medida que entendamos eso, vamos a lograr soltarlo. O sea, no podemos decir, es un poco la fantasía del COVID, ¿no? Es cuando haya vacuna las cosas van a ser diferentes. No, la vida ya cambió y ante un duelo somos alguien completamente diferente. Y esa aceptación, y ahí viene la siguiente cosa, no son frases fatalistas ni de desesperanza. Al contrario, creo que entender eso es lo que nos va a hacer que surja otra vez la esperanza. ¿Cierto? Es cierto, muy cierto. La vida cambia todo el tiempo. Por eso yo quise retomar los rituales para que entendamos que nuestra vida son rituales. Por eso, el ciclo vital, tú vas creciendo y vas aprendiendo rituales. Cuando dejas de ser niño, adolescente, te la pasas muy mal, porque tienes que aprender, entras a otro rol, a otro estatus, a otra dimensión, a otras obligaciones, y entonces tienes que reaprender rituales diferentes a los que hacías cuando estabas chiquito. Toda nuestra vida es cambio y ritual, toda, absolutamente, pero no lo vemos así. Sí, nada más que ahorita nos cayeron encima muchísimos cambios súbitos y que teníamos a lo mejor que tener más conciencia de los rituales diarios, de los rituales que no rehicimos, que nos quedamos como en stand-by esperando a que se retomaran los anteriores y ya con el paso del tiempo estamos viendo que no funciona así porque nos está cayendo muy mal a nivel emocional y familiar. Claro, y claro que no es así, Lupita. Nosotros cambiamos del día a día, las cosas cambian nada es igual, siempre tenemos que irnos amoldando a nuevas circunstancias. Y de Pero hecho, no por tan eso, dramáticamente, ¿no? obviamente, nadie las queremos así de dramáticas, pero ya Ahora las sí tenemos, a ver, ya las tenemos, Lupita. ¿Qué hago con esto? yo hago súper énfasis porque de verdad pongamos mucha atención en los que se quedan en casa. ¿Y quién se está quedando en casa? Los niños y los adolescentes. Y se están quedando sin rituales sanos. Ya ni siquiera los del sueño están conservados. Ya hay un descontrol absoluto de horarios, de rituales, como tú lo mencionas. Y la verdad es que antes de que desarrollen más problemas, pues sí hay que poner atención en eso, que me impresiona mucho cómo lo estás tú diciendo. Digo, yo lo había observado, pero no lo había entendido ni conceptualizado en este tema de rituales, ¿no? Y mandan saludos a mi tanatóloga favorita, Martita ¡Ay, Rodríguez, qué dice, linda! Gracias. dice, gracias por la explicación de los rituales. Y Lupita Roldán dice, buen día, ayuda a leer algún libro para superar la pérdida de mi padre, ay, espérame tantito, cómo superar los recuerdos que vienen a la mente de uno de todo lo vivido en su partida. Ujú. Ok. Primero,
hay un libro muy sencillo que es muy fácil de digerir y ayuda mucho, que es El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay. ¿Sí? Eso puede ayudar a todos en cualquier tipo de pérdida. Y segundo, ¿cómo puedo deshacerme de los recuerdos dolorosos? Se refiere a los dolorosos del momento de partida, ¿verdad? Yo creo que en general. O en general, oye, ¿por qué te quieres deshacer de los recuerdos? A mí me encanta recordar a las personas que yo amaba y ya no están. A ver, déjame ver. De todo lo vivido en su partida. Sí, sí, sí. Si se refiere al momento, a los momentos dolorosos. No, al momento de la muerte, creo que se refiere ok. al evento traumático. Hay que pensar esto. ¿La persona que murió era dolor? ¿La persona que murió era ese sufrimiento que vimos en esos momentos? ¿O era alegría, era movimiento, era comunicación? Me enseñó tal cosa, me dejó tal cosa, veía la vida así. ¿Qué era la persona? ¿Era lo que fue en los últimos días de dolor? ¿O era vida en movimiento? Y tú solito eliges, o sea, no hay un martillo y un cincel que un terapeuta le pueda quitar eso. Es un trabajo terapéutico bien intencionado en donde tú llegas a ser objetivo y llegas a enlazar la emoción con la cognición y, por supuesto, la acción. Y aquí entra lo que yo siempre les digo, mindfulness. Mindfulness nos ayuda a estar en el presente. Sí. Zaida Cisneros dice saludos, tanatóloga Mercedes. Es siempre un gran aprendizaje escucharte, explícita y muy comprensible, totalmente de acuerdo. Abrazos, saludos a tus dos profesionales acompañantes. Muchas gracias por los saludos. Y... Ay, gracias. Yo soy la invitada. Muchas gracias. Es parte del equipo y bueno, un elemento súper valioso y bueno, totalmente de acuerdo con que las explicaciones son muy claras y muy, muy útiles. Se nos fue el tiempo volando. Sí. No, ya estamos a minutos de terminar, pero ¿cuál es, Mercedes, como este mensaje final ante el duelo y los rituales para todas las personas que nos están viendo? Miren, a mí me gustaría así súper aterrizar, si me permites, quizá me llevo 3, 4 minutos. Hay dos cosas así muy puntuales que podemos hacer, son sugerencias muy sencillas que nos pueden ayudar a lograr grandes cambios en este proceso de duelo. Uno, agradecer. Si quieres ser agradecido, tienes que cambiar tu foco de atención a las pequeñas cosas que vives y tienes en el día a día. Hay que recibirlas como un regalo. Yo lo sé que es muy doloroso perder a alguien y que en ese momento solo vemos todo lo peor. Y es más, nos olvidamos de los vivos por estar llorando a los muertos. Apreciemos lo que tenemos, tanto cosas como personas. Aquí les sirve mucho llevar un diario de agradecimientos y antes de dormir escribe 3 cosas diferentes cada día por las que te hayas sentido agradecido. Y pueden ser cosas que quizá te parezcan de poca importancia porque las has dado por hechas, sobre todo en un duelo cuando abandonamos y todo lo que está a nuestro alrededor no existe. Este pequeño ejercicio va a ayudar a nuestro cerebro y a nuestra emoción a ir nivelando y agarrando energía hacia la transformación y hacia la resolución del duelo. Y otra cosa, genera esperanza. La esperanza no es un don, no es mágica. Cuando las cosas no van bien o cuando nos enfrentamos a toda esta incertidumbre, lo que nos sostiene sí es la esperanza. Pero la esperanza es esa creencia de que las cosas pueden mejorar y que hay posibilidades si yo hago algo para que esto pueda cambiar. ¿Sí? Si no, pues caes en la desesperanza de que nada se va a poder lograr. Entonces esas acciones conscientes estando en un duelo, pues levántate de la cama. Yo sé que no tienes ganas, pues hay que forzarnos. Aprende a solicitar y aceptar la ayuda. Cuida tu salud física, tu alimentación. Realiza un gesto solidario. Ayuda al vecino. Hay tanta gente que necesita ahorita ayuda. Mantente abierto a la felicidad y, como ya les dije, practiquen el mindfulness. Y bueno, tú me decías, Kitsia, para cerrar, allá voy, ya, cierro. Yo cierro con esto porque quiero que se lo queden, por favor. Es un pensamiento hermoso de San Agustín. Y él decía así:
La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre. Háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido. Sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra. Ay, ya me emocioné. Ay, es que es hermoso. Hiciste llorar. La vida es lo que es y lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente simplemente porque estoy fuera de tu vista? Te espero. No estoy lejos. Justo del otro lado del camino. ¿Ves? Todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas. Yo lloro porque me emociona. Wow. Les dejo eso. Pues creo que no hay, después de esta bella y emotiva reflexión de San Agustín, de mi parte no tengo nada más que agregar, más que agradecer. Lupita, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, pues igual, muchas gracias Mercedes por compartirnos esta experiencia y bueno, esta última parte que también lloramos como de alegría, de gusto, pues por ver a la muerte de una forma distinta, más en la vida y bueno, pues a seguirlos invitando a cuidar su salud mental, ahora a conscientemente rehacer sus rituales y de incluir a sus familias. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Llorar es de humanos. Sí. Muchas gracias, Mercedes, por habernos acompañado. Mercedes, como tanatóloga y psicóloga, forma parte del equipo de Brain and Mind, al igual que la doctora Lupita, quien es psiquiatra infantil y de la adolescencia y terapeuta familiar. Pues todas formamos parte del equipo de Brain and Mind Salud Mental. Y pues si necesitan ayuda, ahí está toda la información en las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Monique, de Amazon Estrategia Digital. Nos vemos hasta la próxima, a la misma hora y mismo día. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que nos acompañaron.